Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 21 de mayo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 386.389 pacientes, de los cuales se han recuperado 335.287. Lamentablemente han fallecido 9.096 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2.35%. Aquí ustedes pueden ver, como mostramos siempre, la curva de casos, siempre ordenados. Cada uno de los casos que se reportan en el Ministerio de Salud de la Nación los reordenamos al día que se había tomado el hisopado para dar una temporalidad más apropiada a la curva epidémica. Siempre considerando que los últimos días que están en un color gris son días que todavía van a recibir datos positivos en los próximos días, ¿no? Pero se ve con bastante claridad que luego de unas primeras 3 semanas muy altas, allá por la primera quincena de abril, y 3 semanas de un descenso importante que las continuó en esas primeras 3, hemos tenido nuevamente una semana de muchísima actividad de contagios en la ciudad de Buenos Aires a valores similares a las primeras 3 semanas. Y eso se representa aquí muy rápidamente. Fíjense que esta es la media móvil de los últimos 7 días, luego de haber llegado a una media móvil, un promedio diario de 2.800 casos por día de promedio. Habíamos estado descendiendo hasta prácticamente 2.000 casos por día de promedio. Y en los últimos 10 días tuvimos un cambio franco y brusco de tendencia y volvimos a ascender. Al día de hoy estamos en un promedio diario de 2.400 casos por día, que es el valor que está allí en la curva. Aquí podemos ver, como siempre mostramos, la cantidad de enfermos por década de la vida, son las barras. Siempre insistimos en el mismo concepto. La enorme mayoría de los enfermos tienen entre 20 y 60 años. Ellos son los que explican la gran mayoría de los casos de contagio en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, cuando uno mira la curva verde, que es la tasa de letalidad específica, es decir, el número de fallecidos sobre el número de enfermos en cada década de la vida, se ve con toda claridad que es una enfermedad que empieza a golpear a partir de los 50, pero sobre todo la letalidad aumenta a partir de los 60 y luego 70 y 80 de manera incluso mayor aún. Hasta el día de hoy hemos testeado 2.424.861 personas, de las cuales 60% de ellas son ciudadanos porteños, el otro 40% son de otra jurisdicción, sobre todo bonaerenses. Tenemos una tasa de positividad del 25% y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 47.139. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, continuando mostrando en el informe el dispositivo de testeos, este dispositivo realizó hasta el momento 3.565.114 testeos totales. Estos testeos se hacen con distintas estrategias. Esta estrategia de testeo se continúa previa al rastreo que hacemos, a la búsqueda activa de los casos en todos los dispositivos de detectar, y recordamos la importancia del aislamiento posterior, no solo de los contactos estrechos, sino también de los que dan positivos. Estos testeos se hacen en distintas estrategias. Tenemos la estrategia de las unidades febriles, que son 21 en total, que están dispuestas en los hospitales generales, donde recordamos que esta estrategia está destinada principalmente para aquellas personas sintomáticas. Continuamos con el trabajo de los 27 dispositivos de detectar, que estos sí son los que hacen la búsqueda activa de todos los contactos estrechos para hacerle el test al 7º día, y están disponibles también para aquellas personas que han tenido contacto con una persona positiva y se pueden acercar a cualquiera de estos 27 dispositivos. Después tenemos 6 grandes centros de testeo en Costa Salguero, Rural, Parque Chacabuco, Villa Crespo, que están disponibles para aquellas personas que también han tenido contacto con un positivo y tienen que testearse. Pueden entrar en la página buenosaires.gov.ar/test y ahí encontrar el turno. Tenemos turnos para todos los días y hacerse el test. Y después también dispusimos en cada una de las comunas una unidad móvil. Esta unidad móvil está disponible todos los días para que aquellas personas que tengan contacto con personas de riesgo,
con situaciones adultos mayores o que tengan alguna enfermedad que aumente el riesgo por tener una enfermedad por COVID, se puedan testear y hacer una visita segura. Todos estos, esta estrategia de testeo está profundizada y creemos que queremos ofrecerla porque en este momento de la pandemia el testeo y el aislamiento es una de las principales políticas para descender los casos. Continuamos con la vacunación COVID con Fernando. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, como venimos comunicando, estamos cumpliendo actualmente la etapa 4 y 5 del Plan Estratégico Nacional de Vacunación COVID. Esa etapa 4 y 5 la estamos transitando ordenados por quinquenios de edad. Actualmente tenemos en proceso de vacunación todas las personas que son personal estratégico, trabajadores de la educación, trabajadores de la seguridad, trabajadores territoriales y de comedores en barrios populares, más todas aquellas personas que tienen alguna condición de riesgo para una enfermedad grave COVID. Es ambos grupos, las personas que tienen entre 55 y 59 años, tienen abierta el empadronamiento, se han empadronado ya 30.000 personas. El día de ayer ya empezamos con la vacunación y a lo largo de todos estos días iremos vacunando a todo este grupo. Hasta el día de hoy recibimos 991.462 vacunas en la ciudad, de las cuales ya aplicamos 989.446, eso es prácticamente el 100% de las vacunas han sido aplicadas. Estamos hoy con un remanente de vacunación y esperando entre el sábado y domingo la llegada del nuevo embarque de AstraZeneca por el mecanismo COVAX para poder continuar, como dije recién, con las personas que tienen entre 55 y 59 años y que tienen alguna condición de riesgo o son personal estratégico. Cuando uno analiza la cantidad de personas en la ciudad que ha recibido al menos una dosis, el 25.7% de la población ya lo ha recibido. 1 de cada 4 porteños ya tiene al menos una dosis y siempre recuerden que la primera dosis es la que da la enorme mayoría del beneficio sanitario. La segunda dosis agrega un pequeño beneficio, pero sobre todo luego agrega la perdurabilidad, ¿no es cierto?, para adelante. Y con el mismo criterio, hemos alcanzado a vacunar el 63% al menos con una dosis, de todas las personas que están en los grupos de riesgo, de la totalidad de los grupos de riesgo de la ciudad, de los 6 grupos que yo les mostré, el 63% ya ha recibido al menos una dosis, constituyen 1.200.000 porteños. Y cuando uno evalúa el esquema completo, quienes recibieron ya las 2 dosis, el 7.32% de los porteños ya tienen 2 dosis, que representa el 18% con 2 dosis de los grupos de riesgo de la Ciudad de Buenos Aires. En términos de trabajadores de la salud, hemos aplicado al menos una dosis en 193.293 personas. Y 143.843 de ellas ya recibieron la segunda dosis. En términos de mayores de edad, de mayores de 80, de 70 o de 60, hasta el día de hoy hemos aplicado 563.393 personas la primera dosis, de las cuales 60.858 han recibido ya la segunda dosis. Les recuerdo nuevamente que este primer embarque de AstraZeneca que llegará en el fin de semana va a ser aplicado como segunda dosis a todas las personas que recibieron Covishield allá por el mes de febrero. A lo largo del fin de semana o el lunes estarán recibiendo las invitaciones para tomar los turnos. Y iniciamos ayer, como les comentaba, la vacunación a las personas entre 55 y 59 años con las condiciones que ya hablamos y ya aplicamos 2.963 aplicaciones de primera dosis en el día de ayer. Y siempre recordarles, cuando nosotros decimos abrimos 55 a 59, no significa que no haya absolutamente nadie que no haya recibido la vacuna de los grupos previos. Siempre, o porque no recibió el mensaje, o porque el teléfono estaba mal cargado, o porque justo se había vacunado para otra vacuna, o porque había tenido una alergia y no se pudo vacunar, o porque no pudo ir en ese momento que le ofrecimos el turno. Siempre algunas personas de cada grupo quedan para vacunar, o hay personas que deciden vacunarse más tardíamente y se inscriben, o han tenido algún tipo de problema en el proceso administrativo.
Para todos ellos siempre les decimos, cada grupo que se ha completado va a tener siempre prioridad para vacunarse cuando vuelva a inscribirse o nos contacte. Entonces, ustedes, si alguno de ustedes tiene más de 60 años o es un trabajador de la salud y todavía no se ha podido vacunar, el sitio donde mandar un mail es el que está allí, consultasvacunacovid@buenosaires.gov.ar, y nosotros inmediatamente lo vamos a contactar, porque por algún motivo tenemos una dificultad de conexión, ya sea por los contactos que nos dejaron o por cualquier otro motivo. Ustedes se contactan a este mail y nosotros nos vamos a ocupar de personalmente resolver el problema. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, justamente como uno de los componentes esenciales para disminuir los casos en esta pandemia es la vacunación. Así como les contaba Fernán, la cantidad de personas que ya tenemos vacunadas, sobre todo adultos mayores, lo hacemos a través de 3 estrategias diferentes, sobre todo en el adulto mayor. Una es en los distintos centros de vacunación que tenemos en la ciudad, donde se han aplicado 574.246 dosis. Por otro lado, como ustedes saben, vacunamos activamente, contamos para ello con 8 equipos móviles, a personas que residen en instituciones de adultos mayores, sean estos geriátricos privados, sean del gobierno de la ciudad u otras instituciones similares donde viven personas de la tercera edad, y ahí hemos alcanzado a dar 16.263 dosis. También en este grupo etario, sobre todo, hay personas con muchas dificultades, pueden ser físicas, motoras o de la esfera de la salud mental, que implica que no puede la persona trasladarse hasta un dispositivo de vacunación. En este caso tenemos una estrategia domiciliaria, donde la persona luego de empadronarse, porque a lo mejor no conocía, o puede llamar al 147 y dejar la expresión de que necesita que se acerquen a vacunarlo, se contactan con la persona, hay un grupo de especialistas que hablan con ellos o con la familia generalmente y definen la mejor estrategia. En este caso, en los domicilios ya llevamos vacunados o aplicadas 3.773 dosis. Y en relación a la estrategia de vacunación contra la gripe, hemos podido vacunar hasta el día de hoy 164.162 personas. Turnos asignados para los próximos días, como siempre les comento, tenemos hoy 11.129 y en total las personas que se han empadronado, entre los que ya fueron vacunados y los que estamos por vacunar, hay 174.835 personas. Para esto contamos con 56 lugares de vacunación. Ellos comprenden tanto los centros de salud y acción comunitaria de la ciudad, que están distribuidos por todo el territorio de la ciudad, 10 hospitales que tienen senderos seguros donde las personas pueden concurrir con tranquilidad porque no van a cruzar con otras personas que vayan a consultar por alguna patología, alguna enfermedad o algún síntoma que estén preocupándolos y requiera una consulta médica, y un centro de vacunación vehicular donde las personas no es necesario que desciendan de su automóvil. Para cualquiera de estos centros es importante que las personas se preinscriban, o sea, tomen un turno a través de la página buenosaires.gov.ar/gripe. De esta manera evitamos aglomeración de personas y podemos continuar cuidándonos. Aún el centro de vacunación vehicular también cuenta con una inscripción en la página, así que es fundamental que tomen el turno desde ahí, que consideren que si han sido vacunados por la vacuna para COVID, tienen que tener una diferencia de 15 días. Esto es importante, así no pierden uno o el otro turno. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Marcela Ojeda, de Radio Continental. Ministro Quirós, ¿qué ha cambiado para que podamos entenderlo de manera más fácil y más llana desde el martes que tuvimos la última conferencia de prensa en este mismo lugar hasta los anuncios que hizo el jefe de gobierno ayer con estas restricciones tan duras? Y preguntarle puntualmente por las clases, por que no se van a dictar clases los últimos días de la semana que viene, ni siquiera virtuales. Y por otro lado, si me permite, si usted se sintió señalado o aludido con lo que dijo el presidente Alberto Fernández ayer, que no se pueden gestionar esta pandemia con 24 políticas sanitarias, de acuerdo, por supuesto, a cada provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias a vos, Marcela. Bueno, los cambios, lo primero es muy importante. Tu pregunta tal vez es lo más relevante para contarle a la gente en el día de hoy. Nosotros, como siempre decimos, observamos los datos epidemiológicos, los mostramos con toda claridad, le proponemos a la ciudadanía un camino para transitar.
y los datos epidemiológicos que yo les mostré son bastante claros. Tuvimos unas primeras 3 semanas, hace más de un mes, con valores promedio que estaban en alrededor de los 3.000 casos por día, que fueron 3 semanas muy duras, donde se estresó mucho el sistema de salud. Luego tuvimos 3 semanas con valores promedios cercanos a 2.000 casos por mes, donde las terapias intensivas pudieron desagotarse y la gente tuvo menor cantidad de enfermedad, menor circulación viral. Y luego volvimos a repuntar. Esta es una primera semana que tiene la misma patente que aquellas primeras 3. Con lo cual es evidente que el cambio de esta semana es muy significativo. Demuestra de alguna manera lo que veníamos comentando, el grado de cómo se ha ido desgastando, cómo se ha ido perdiendo la capacidad de concentrarse en los cuidados, sobre todo los cuidados en el interior, como siempre comentamos, y eso significa que necesitamos rápidamente contener esa contagiosidad, porque nosotros no podemos volver a tener 3 semanas de este tipo. Así que el primer motivo es un cambio epidemiológico de esta semana que se ve con toda claridad en los casos que yo les he mostrado. Y hay un segundo motivo que es muy relevante también, y es que toda la Argentina está en una semana epidemiológica muy difícil. Y la estrategia nacional de tener una acción colectiva, coordinada y cooperada entre todas las provincias también es una estrategia importante para este momento, porque construye una refocalización para todos los ciudadanos argentinos y también porteños en que por los próximos 10 días nos tenemos que cuidar. ¿Por qué nos tenemos que cuidar? Primero, por supuesto, porque tenemos que disminuir la tasa de contagio, que está muy alta, porque eso genera enfermedad y genera fallecimientos, pero además también porque tenemos por delante unos 15 días de una intensa vacunación. Y necesitamos darle esos 15 días al programa de vacunación durante un periodo donde la contagiosidad no sea tan alta para poder progresar rápidamente y poder proteger y vacunar a la enorme mayoría de los grupos de riesgo que aún quedan sin vacunar. Así que la combinación del cambio epidemiológico bien claro en la ciudad, de un cambio epidemiológico global de la Argentina y una estrategia nacional y una necesidad de un espacio de vacunación intensivo son las 3 cosas que son bien diferentes y que creemos que es el motivo por el cual necesitamos hacer este esfuerzo, que va a ser un esfuerzo que es muy intensivo durante 9 días y que va a permitir la progresión de la vacunación de manera significativa. Luego de las clases, permitime, Marcela, corregirte alguna palabra que usaste, porque nosotros lo que estamos haciendo es reprogramando el calendario escolar. Nosotros siempre dijimos, en la escuela, sobre todo la primaria, la que más daña a los niños cuando no está presente, sobre todo los niños más vulnerables, ¿no es cierto? Y además la escuela primaria que, dado que en el aula está bastante documentado que no se contagian, la escuela primaria tiene mucha proximidad barrial y tiene muy poco uso de transporte público, que es un poco el planteo, la hipótesis, la propuesta de la circulación que se ha hecho desde Nación. Pero dado que la escuela primaria tiene mucha territorialidad, mucha actividad barrial y los chicos van caminando o en bicicleta, nosotros siempre dijimos que la escuela primaria es la última que cierra y es la primera que abre. Y por eso es que, dado que hemos desarrollado, hemos acordado y vamos a llevar adelante una política de un cierre muy estricto, es que estamos acompañando con la reprogramación escolar. ¿Qué significa eso? No estamos suspendiendo 3 días de clase, lo que estamos haciendo es reconstituyendo el programa escolar, agregando 3 días sobre el final de diciembre, es decir, postergando o moviendo el calendario 3 días para adelante, porque como siempre dice Horacio y dice la ministra de Educación, con la escuela, con los niños en el primario, cada día cuenta y nosotros vamos a mantener el mismo calendario que teníamos con este nuevo cambio. Y luego me habías preguntado si siento aludido o no. Acá, Marcela, acá no hay espacio para que las personas nos pongamos delante. Hay demasiadas dificultades, demasiado dolor, demasiado trauma como para pretender poner nuestro ego o nuestra situación personal por delante de nada. Yo no me siento aludido de nada, nunca que nadie dice nada. En todo caso escucho, trato de aprender de lo que escucho y reflexiono sobre los datos nuestros que tenemos, cómo aplican en las cosas que voy escuchando y se lo cuento a la gente como corresponde. Pero decididamente en este momento la estrategia de una acción colectiva de la Nación parece apropiada por la epidemiología nacional y en otros momentos no parecía apropiada porque la epidemia en la Nación era heterogénea,
Hubo momentos en que en el AMBA estuvo intenso y en el interior no, otro momento que en el interior estuvo intenso y en el AMBA no, y siempre defendimos la territorialidad, la regionalización de las políticas. En este momento la realidad epidemiológica muestra que el escenario es muy homogéneo y muy intenso en todo el país, y por eso nos parece apropiado, y siempre que las cosas nos parecen apropiadas se las explicamos al ciudadano, que es al que le tenemos que explicar, y les proponemos cómo transitar este camino. Sí, ¿qué tal, ministro? Buen día, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a dos frases que dijo ayer el presidente en su anuncio. No se cumplieron las medidas que dispusimos y cada jurisdicción debe aplicar estrictamente las normas. Vamos a ver a partir de este periodo de confinamiento controles verdaderos, reales entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, teniendo en cuenta que a veces se presenta esta contradicción entre comercios cerrados, pero vemos del otro lado de la General Paz las ferias abiertas. Ayer hubo una protesta también para pedir que abran también las ferias, y la protesta social en la 9 de julio. ¿Cuál va a ser la posición de la Ciudad de Buenos Aires respecto a este tema? ¿Se va a cerrar todo o hay algunas actividades que están permitidas y otras no? Y la otra consulta tiene que ver con el esfuerzo que usted decía que comienza mañana a partir de la medianoche y se extiende por 9 días. ¿Qué va a ocurrir si ese esfuerzo es en vano? Es decir, si empezamos a tener 35.000, 40.000 casos por día, con número alto de fallecidos, y se llega ese día finalmente con una situación sanitaria compleja, ¿la ciudad va a avalar o va a extender esas medidas que avala hoy, que apoya hoy? Gracias. Bueno, de las frases, yo te diría, después de un año y unos cuantos meses de este trauma social crónico que estamos sufriendo, reconociendo y entendiendo que somos 3 millones de individuos con subjetividades, dificultades individuales particulares, historias de vida muy dramáticas algunas y muy diferentes otras, los gobernantes lo que tenemos que hacer es primero entender qué le pasa al ciudadano en su conjunto, y sobre lo que la empatía y la comprensión de lo que pasa, y por supuesto siempre proponiéndole el cuidado individual y colectivo como un paraguas esencial, porque estamos en una catástrofe que los gobiernos estamos para cuidar, para acompañar y para entender. Dentro de este contexto y con estas palabras que yo estoy diciendo, nosotros tenemos que ir conduciendo un camino de tránsito. Y eso significa, por supuesto, acordar algunas pautas que el ciudadano pueda cumplir y, por supuesto, sugerir, estimular y luego controlar finalmente que se cumplan. Pero mucho del control y del cumplimiento ciudadano tiene que ver con mostrar los datos con toda claridad, de cuidar el valor de la palabra, porque cuando el ciudadano recibe de un funcionario una palabra que es creíble, que la sostiene, que la explica, que la argumenta, siempre es más fácil que lo acompañe y que lo cumpla. Entonces, cuidar el valor de nuestra palabra, y sobre el valor de nuestra palabra explicar y fundamentar. Y luego, finalmente, aquellas personas que siempre son un pequeño número, que no quieran cumplir por algún motivo, y entonces sí controlar y hacer cumplir las normas. Ese es el camino que este gobierno de la ciudad ha tomado el día 1 y vamos a seguir por ese camino. Y por último, es muy importante explicar esto porque si no, no vamos a comprender lo que vamos a ver en los próximos 9 días. Los 9 días son para generar lo que se llama técnicamente un corte en la transmisión. ¿Qué significa eso? Al día de hoy hay una cantidad de ciudadanos porteños que están hoy mismo incubando la enfermedad. Aún no saben que están enfermos, pero están incubando la enfermedad. La incubación dura 5 a 7 días, algunos estarán en su tercer día, otros en el quinto y otros estarán hoy mismo por hacer algún síntoma o recibir un hisopado que sea positivo. Entonces, todo ese periodo de incubación hay una cantidad importante de enfermos que todavía no empezaron a contagiar, que son potencialmente contagiantes en los últimos días de la incubación, pero luego van a hacer síntomas y potencialmente van a contagiar. Ese grupo que hoy está incubando es el que vamos a buscar quebrarle la cadena de transmisión. Los que hoy ya están enfermos ya están identificados y ya se están protegiendo. Estamos buscando cortar la cadena de transmisión en todas las personas que hoy están incubando. Por eso es disminuir al máximo de un periodo corto, de una manera intensiva, donde todos los que estén incubando, el día que se enteren que están con síntomas, los 2 días previos hayan estado con la menor interacción social posible. Ese es el objetivo de estos cierres tan cortos y tan estrictos de los ciudadanos. Y
el segundo componente importante de esta intención de cortar la transmisión. El cortar la transmisión significa que todos los casos que vamos a ir viendo los próximos días ya han incubado en los días previos, así que no van a cambiar los números. Lo que estamos logrando aquí es cortar la transmisión para que la otra semana empiecen a aparecer los números más bajos. Pero además de darle esa pausa de corte de transmisión para que la curva empiece de una transmisión más baja, el RT, lo que siempre contamos, empiece debajo de 1, además en el mismo momento tenemos que hacer una campaña muy intensiva de vacunación. Porque para cuando levantemos las medidas, la transmisión haya estado cortada durante estos 9 días y haya un número significativo de personas nuevas con la vacuna, que 2 semanas después de haber sido aplicada tendrá la protección. De tal manera que cuando la cadena de transmisión o de contagiosidad se vuelva a retomar por el aumento de la circulación ciudadana, la mayoría de las personas vulnerables estén vacunadas. Esa es la estrategia de los próximos 9 días y es lo que vamos a hacer aquí en la ciudad. Ministro, funcionarios, buen día. Rodrigo Porto, soy de Radio Rivadavia. Teniendo en cuenta que a la gente le preocupa mucho conseguir una cama, ministro, yo le pedía por favor si da una precisión sobre la ocupación de cama de terapia intensiva del sistema público, del sistema privado también, y si tiene un dato concreto, información sobre si hay un hospital o una clínica privada que esté al 100%. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos área por área, vamos a las camas públicas. Nosotros teníamos dedicadas, como lo hemos comunicado aquí hace más de 10 días, 500 camas de terapia intensiva del sector público dedicadas solo a COVID. Luego tenemos unas 170 camas más para otro tipo de problemas. Teníamos 500 camas de terapia intensiva dedicadas a COVID. En estos días, el día de ayer, hemos inaugurado unas nuevas salas de terapia intensiva y hemos llevado este número de 500 camas de terapia intensiva COVID del sector público de la ciudad a 550 camas. A partir de hoy vamos a empezar a reportar ese número. Tenemos 404 camas de terapia intensiva ocupadas, de manera que estamos bien por debajo del 80% de ocupación. Desde ahí empezamos en este momento. Pero vos preguntaste otra cosa. Perdón, te doy los datos del privado para que también comunicarlos. Nosotros, el subsector privado, también estamos fortaleciendo aún más. En estos días estamos ampliando cerca de 100 camas nuevas, cooperando con el subsector privado y todos los efectores de la seguridad social para que aumenten sus capacidades. Los acompañamos con capacitación, tecnología, coordinación, organización hospitalaria. Así que nosotros estamos ampliando también el sector privado para que todo el mundo tenga la tranquilidad y tenga el cuidado apropiado que le corresponda en este momento. El sector privado ha estado descendiendo las camas estos últimos 10 días. Actualmente está algo así como 930 camas ocupadas sobre un número que va a rondar alrededor de 1.200 camas. De manera que ambos subsectores están en condiciones de atender a los pacientes como corresponde. Pero vos hiciste una pregunta muy puntual y es muy importante explicárselo a la gente. Yo siempre lo digo, pero lo voy a volver a repetir. Que nosotros tengamos un porcentaje de ocupación de 75% en el sector privado, por ejemplo, en algún momento, no significa que en todas las terapias de la Ciudad de Buenos Aires privadas haya camas, porque ese 75% siempre es heterogéneo. Siempre ocurre que las terapias más prestigiosas, donde están los grupos más reconocidos o las clínicas más visibles, siempre son los lugares donde más rápidamente se internan los pacientes porque todo el mundo tiende a ir primero allí. De manera que nosotros podemos tener perfectamente bien 75% de ocupación global del sector privado, por poner un ejemplo, para que la gente pueda comprender, y tener 4 o 5 terapias, sobre todo de las de más renombre, que no tengan camas. Y entonces la persona que esté en esa institución deberá ser derivada a otra institución donde sí hay camas. Y esa es la tarea de lo que se llama un sistema de salud, no un efector individual, un sistema de salud. El sistema de salud recibe, atiende, contiene, practica las prácticas apropiadas en el lugar donde llegó, si en ese lugar hay cama se interna y si no se deriva a otro lugar. Esa es la metodología y así vamos a atender, hemos estado atendiendo y así vamos a atender todo el resto de la pandemia que nos quede por delante. ¿Qué tal? Nicolás Gallardo de CNN Radio, ministro. Hasta el martes usted remarcaba las complicaciones de la sociedad para afrontar las vigentes medidas. Ahora,
De hecho, usted deslizó que nuevas restricciones generarían que muchas personas directamente no las puedan cumplir, no las puedan respetar. ¿Qué garantías tienen entonces que con estas restricciones que se anunciaron la sociedad, en términos generales, pueda cumplirlas? Y por último, usted dijo que este periodo de confinamiento va a hacer que se pueda ampliar la vacunación. Sin embargo, hasta ahora solo se prevé la distribución del fondo COVAX, que llegaría mañana, o bien su distribución va a ser concreta en los primeros días de la semana próxima. Y recién la semana que viene llegarían las vacunas de AstraZeneca desde México. Y su entrega a las jurisdicciones va a ser recién, quizás en el final del periodo de confinamiento. ¿Realmente se va a poder intensificar la vacunación? O mejor dicho, ¿se tendrá que estirar las medidas para lograr ese objetivo que usted marca? Gracias. Bueno, voy por lo último porque es lo más profundo o más trascendente a los fines de lo que estamos planeando. No, es que la situación no es tal cual vos la dijiste, Nicolás. Nosotros sabemos que en el fin de semana está viniendo, efectivamente, como vos decís, el embarque de COVAX, y sabemos que el lunes está viniendo el primer embarque de más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca de Albuquerque, de manera que nosotros seguramente el lunes y martes estaremos aplicando las que han llegado de COVAX, y a partir del miércoles estaremos vacunando con el resto de las vacunas. Recordad que nosotros tenemos una capacidad de vacunación por día que supera las 30.000 vacunas, con lo cual nosotros podemos aplicar 100.000 vacunas en apenas 4 días. Es decir, que nosotros vamos a llegar en el periodo de confinamiento, vamos a aplicar todo el embarque de COVAX, todo el embarque que llegue el lunes y buena parte del embarque que llegue para el día viernes, probablemente de la semana que viene. Así que yo creo que eso vamos a poderlo cumplir. Y lo primero que me habías dicho es que garantías. Aquí esta pandemia destruyó la palabra garantía. Este es un fenómeno complejo que hay que saber administrar las diferentes dimensiones, y hay que adaptarse permanentemente al escenario actual. De manera que nosotros no podemos dar garantías, lo que podemos dar es acompañamiento, trabajo, dedicación, profesionalidad, esfuerzo y sobre todo mucha empatía, y ayudar a los ciudadanos a que puedan cumplir la normativa. En ese sentido, el gobierno de la ciudad está haciendo un enorme esfuerzo económico, apoyando a muchas organizaciones y empresas en este momento tan duro, y por supuesto que también ayudan muchísimo las declaraciones y los informes del señor presidente sobre nuevos aportes económicos, tanto para las empresas como para los ciudadanos más desprotegidos, para poder pasar estos días que tenemos por delante.